Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 26 del podcast Energía y Realidades Paralelas. Bueno, estoy en un nuevo spot, quizás se escuche diferente. Estoy en mi espacio donde doy terapias y sesiones y medito y demás. Quizá por eso se escuche un poco diferente. Pero bueno, vamos a empezar. La semana pasada les platiqué que iba yo a darles una como metodología para poder contactar con tu yo superior. Hay muchísimas formas de hacerlo. Yo realmente lo hice de manera paulatina, básicamente meditando en silencio. Eh, Puede ser también con música de fondo nada más, pero no con una meditación guiada, simplemente el chiste es que acalles tu mente, tus pensamientos y vayas observando. Conforme vas observando y vas observando tus pensamientos, observando tu cuerpo, observando tus emociones, empiezas a identificar más qué son las cosas habituales que piensas, que sientes, que vienen, etcétera. Y cuando tienes mensajes realmente tuyos, pero tú sabes cuándo es sí y cuándo es no. Sobre todo porque normalmente los mensajes llegan de manera instantánea, no es algo que estés pensando de manera repetitiva. Incluso hay unos mensajes o una cierta información que recibes que no sabes de dónde salió, que dices yo no la leí en ningún lado. Y bueno, eso viene de tu yo superior que te está mandando esa información que es conveniente. Otra de las formas es con los sueños. Eso es muy, muy, muy común, que vengan mensajes, aprendizajes, enseñanzas, etcétera, ¿no? A través de los sueños. Sin embargo, ahorita les voy a dar una técnica que, bueno, esa no es mía, como les comento, yo lo hice a través de las meditaciones. Una de las formas que también utilizo para hacer un contacto más como dirigido, y no es porque esté ahí, pero es el enlace es con tu mano izquierda en el corazón y te intencionas a hablar con él. Ahora, quizá lo que les voy a pasar es algo, es como una metodología, sin embargo, no es la única forma. Como les digo, puedes platicar simplemente con él, y no necesita ser siempre estando en meditación. Puede ser en cualquier momento. Lo único que sí es que debes de aprender a identificar muy bien la diferencia entre tu tu propio pensamiento, tu propia intención, las respuestas, bueno, sobre todo tu estado anímico, porque uno de los obstáculos, los mayores obstáculos que puedes tener para poder hacer un contacto tanto con tu yo superior como con las realidades paralelas, es estar en un estado alterado, es decir, con demasiado estrés, demasiada tensión, demasiada angustia, totalmente disasociado, envuelto en tus pensamientos, etcétera. Entonces, de esa forma no hay manera. Y no es porque no te escuche, sino más bien tú no vas a escucharlo. Cuando te dé las respuestas, no las vas a entender. Cuando te den los mensajes, no vas a estar atento, no los vas a poder ver realmente en la vida cotidiana, porque un mensaje puede llegar desde una canción que es repetitiva. Algo que me pasaba muy curioso, que luego con una terapeuta cuando le platicaba se reía mucho, porque era con canciones, me expresaba con una canción en particular. Y entonces, con un coro o una parte de la canción, ¿no? Me levantaba repitiéndole, y yo. Y entonces ya que medio sería en inglés y no, a lo mejor no me quedaba muy claro qué era lo que decía, o tenía duda en alguna palabra, veía la letra y ya me quedaba claro, ¿no? Decía, ok, va por aquí. Hay veces que es ¿no? Canciones en español, y esa terapeuta me decía, ay, te cantan al oído, ¿no? Te cantan bajito y te cantan al oído.
Pero bueno, ahora ya llevo algo de tiempo que no ha pasado así. ¿Por qué no lo sé? Y eso es irrelevante. Ahora veo un poco más con números. Al tener un poco más de conciencia de la vibración de cada número, al ver números repetitivos, ¿no? Durante el día, o que se repiten 3 veces, ya saben, desde la placa, la hora, la cuenta, una suma que hiciste, lo que fuera, hay infinidad de veces. Y entonces de esa manera voy entendiendo un poco eh, en base al número, la vibración del número que pudiera ser. Y bueno, donde sí sigue siendo, pues son con los sueños que es una manera muy clara de darte un mensaje, de hacerte entender algo, de cambiar tu conciencia, tu perspectiva, etcétera, ¿no? Porque todo el tiempo estás en contacto, o sea, de hecho, si crees que no lo estás es porque más bien no te has dado cuenta. Y de hecho, una de las cosas que la mayoría de la gente hace es malinterpreta, que cree que primero te hablan tus guías o tus ángeles a tu yo superior, y la verdad es que es una tontería. Tu yo superior es tú mismo, él, o si quieres llamarle tu alma, él tiene el plan que eligió para que tú ejecutaras en esta encarnación, y entonces, pues, nadie mejor que él sabe, ¿no? Ahora, claro que hay ayuda y hay guía de otras formas, ¿no? De otros medios. Sin embargo, no es que primero es como empezar a escuchar antes a lo de afuera que a lo de adentro, es un error. Y de hecho es un error muy común que la mayoría de la gente hace. Todo el tiempo escucha, escucha, escucha afuera y no se escucha a sí mismo. Por eso la gran recomendación que les puedo hacer es silencio. Entre más medites en silencio, más acaricia tu mente y más puedes escuchar. Pero bueno, el que les voy a dar es de un libro de Frederick Dodson, que ya se los he mencionado antes, eh, que se llama Being Your Higher Self. Creo que nada más está en inglés, pero es muy bueno. Digo, si tienen la oportunidad de leerlo, vale la pena. Por ahí me han preguntado y de hecho una chica me preguntó, me mandó un mensaje preguntándome qué meditación podía hacer para conectar con contactar o hablar con su yo superior. Y bueno, si hace este ejercicio, si hace este ejercicio, va a ser muy bueno. Sin embargo, yo sí recomendaría que eso, que hagas una meditación en silencio, con solo música de fondo, la que tú quieras, que sea principalmente música para meditar, o sea, ponle en Spotify música para meditar y la que te salga, esa la puedes escuchar, ¿no? Que obviamente no tengas anuncios ni nada que te interrumpa en el lapso, que estés, y la intención es que simplemente enfoques tu atención en tu respiración, mantengas eso, vas a ver que cuando estás enfocando tu atención en la respiración, desaparecen los pensamientos, porque no puede ser la mente dos cosas a la vez, no puedes estar viendo tus pensamientos y viendo la respiración. Entonces, haces tu respiración, te mantienes enfocado ahí. Va a llegar un momento en que la mente dice, ya basta, aquí necesito pensar, y va a sacar un pensamiento. Cuando te des cuenta que ese pensamiento llegó, no te tienes que enojar, no tienes que reaccionar, no tienes que molestarte, ni desanimarte, nada. Simplemente regresa tu enfoque a la respiración y deja pasar el pensamiento. Obsérvalo nada más, el que sea, nada más obsérvalo y ya lo dejas pasar. Vuelves a respirar. Conforme vas haciendo, empieza con 5, luego avanzas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Cuando ya estás en media hora, te vas a dar cuenta que una gran parte es que se amplía muchísimo más el tiempo entre pensamiento y pensamiento. Ahí es donde llegan los mensajes. Incluso ahí, con intención, tú puedes reprogramarte. O sea, tú puedes, ahí sí, si tú decretas, ahí sí estás reprogramando tu subconsciente en ese estado. O sea, esas afirmaciones.
Sin embargo, obviamente siempre una afirmación en sentido positivo. Y bueno, y si obviamente lo haces repetidas veces, diario, pues entonces ya vas a tener el resultado que deseas, ¿no? Básicamente sería, a la larga cada quien experimenta algo diferente. Yo, por ejemplo, la mayoría de las veces es como que me desconecto y me voy a otro lado. O sea, la verdad ni me entero en dónde estoy, de repente regreso un poco mi conciencia, trato de percibir en dónde estoy. La verdad es que me siento como si estuviera en un lugar así en blanco. No percibo, pero incluso pierdes la noción de la orientación, del lugar donde estás, etcétera. Eso es que ya te moviste, te desidentificaste con tu cuerpo y ya eres conciencia. Y entonces, bueno, hay veces que, bueno, me voy, regreso, y ya cuando regreso, porque ya pasó 20 minutos, media hora, cambia mi estado, me siento muy tranquilo, muy relajado, en paz, quizá con un sentimiento, bueno, siempre es un sentimiento positivo, eso sí jamás ha sido algo negativo. Y y bueno, es la forma en como yo lo he hecho, pero es una práctica, o sea, no esperes que con una vez, hazlo una práctica, porque aparte tienes muchos beneficios. Bajas el nivel de estrés, bajas la ansiedad, mejoras el enfoque, la atención, mejora tu sistema inmune, etcétera. O sea, realmente haz de la meditación una práctica, es lo que yo te puedo recomendar. Entonces, bueno, volviendo a este ejercicio, que lo puedes hacer ahorita terminando de escuchar el podcast, lo puedes hacer sin ningún problema y ve qué sucede. Incluso estaría muy interesante que me mandaras un mensaje si lo haces y ver qué resultado te dio. Miren, básicamente lo que te dice Frederick Dodson es que toma una hoja de un cuaderno y escribe al centro de la hoja una pregunta, aquello que le quieres preguntar, pero no la pregunta no la hagas en sentido negativo, tiene que ser sentido positivo. Por ejemplo, ¿cómo puedo sanar mi enfermedad? ¿No? La negativa sería, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿No? Es más bien un papel de víctima, ¿no? Y la otra es, ¿cómo puedo sanar esta enfermedad? ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos? ¿Cómo puedo este, cambiar de trabajo? ¿Cómo puedo lo que ustedes quieran? Siempre, obviamente, estás creando para ti. No olvidemos eso. Tú no creas para nadie más. Este, crea para ti y crea en un sentido en el que es beneficioso para ti y también es beneficioso para otros, ¿no? Luego, ya que lo escribiste, vas a tomar con la pluma y vas a empezar a circular la pregunta. Una y otra vez, enfocándote en la pregunta, viendo la pregunta, leyendo la pregunta y sigues haciendo este ejercicio circular. Él dice que cuando haces esto es para activar el enfoque subconsciente en la pregunta. Es que es como que se te grabe en el subconsciente, ¿no? Ya que lo hayas, tú determinas en qué momento ya fue suficiente. Luego, abajo de esa pregunta, tú vas a responder la pregunta, pero desde una perspectiva más elevada. O sea, lo que vas a hacer es pensar que cómo respondería una versión más elevada de ti, ¿no? ¿Qué respondería una versión más elevada de ti a esta pregunta? Y lo vas a hacer desde un sentido de intuición, sentido común, de lo mejor que podrías responder. Sin ninguna, sin forzar nada, pues sí, sin forzar nada, ¿no? No importa lo que respondas. Lo respondes tú, simplemente. Por ejemplo, el hecho, ¿cómo puedo sanar a esta enfermedad? Quizá lo primero que te venga a la mente o intuitivamente es buscar otras formas de sanación o cambiar mis hábitos, quizá te sale,
o quizá te viene algo intuitivo como que cambiar mi alimentación, etcétera. O sea, hay muchísimas formas que te pueden llegar, ¿no? Y ya, la respondes. Después de eso, ahí dejas la hojita en tu buró, te vas a recostar y vas a empezar a hacer una respiración circular. La respiración circular es una respiración continua en donde inhalas, no dejas espacio entre la inhalación y la exhalación, es continua y no es forzada, ni es muy profunda ni muy corta, o sea, es natural. Y lo que vas a hacer es cuando inhales, vas a imaginar que inhalas por la coronilla, ¿sí? Y cuando exhales, exhalas por la nariz. Es lo que vas a estar visualizando. Inhalas por la coronilla, exhalas por la nariz, inhalas y así. Y así lo haces varios minutos hasta que ya te sientas eh, totalmente relajado. Ya te sientes relajado, tranquilo, ¿no? Trata que no sea tan relajado que te quedes dormido, ¿no? Porque también podría pasar. Ya que ves que te sientes relajado, tranquilo, antes de sentirte ya como que somnoliento, etcétera, vas a imaginar a tu yo superior, como te lo imagines, como te venga a la mente. Quizá nada más ves una silueta, quizá ves una silueta de luz, quizá ves un ser como tú muy grande, o no sé, o sea, como te venga a la mente. No, es así que es cosa de cada quien. Y a lo mejor ni siquiera te lo tienes que imaginar, quizá cuando cierras los ojos, pum, te viene la imagen, ¿no? O la idea. Entonces, la cosa es que tú vas a imaginar a tu yo superior y vas a volver a hacer la pregunta, por ejemplo, de cómo puedo sanar mi enfermedad, ¿no? Y lo sueltas. Y luego vuelves a imaginar esa versión más elevada de ti, ¿no? O tu yo superior, pero trata de verlo como con más detalle, con más claridad, ¿no? Porque quizá al principio no lo veas con tanto detalle, sino algo muy, muy en vivo. Pues quédate enfocado en él tratando de ver más detalles. Ya que veas una imagen más clara, vuelves a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo sanar mi enfermedad? Por ejemplo. Y después de esa última pregunta, puede llegarte una imagen, una idea, una sensación, una emoción, al instante. O sea, puede ser al instante o puede que no pase nada. Y si no pasa nada, simplemente sueltas la pregunta por ahora y la respuesta, si no vino inmediata, puede llegar por un sueño o puede llegar por señales. Ahora, aquí no lo menciona Freddy Dodson, pero una de las cosas que yo he aprendido, porque es muy similar esta secuencia de cosas que haces cuando contactas con tus versiones paralelas. Nada más que, bueno, cuando contactas, por ejemplo, con tu versión paralela, donde vamos a suponer que quieres ver a tu yo exitoso en lo que te dedicas, ¿no? Entonces vas a buscar esa versión y tienes una idea muy clara de qué estás buscando. Y a la mayoría de la gente se les muestra y ven ciertas actitudes, ven quizá una postura, ven quizá una actitud, ven una forma de vestir, ven una expresión, una proyección de energía de ese yo que ellos no tienen, ¿no? Les está mostrando esa parte de sí mismos, que es una de las claves para poder conectar y atraer esa versión a tu realidad. Pero una de las cosas importantes es que no generes una expectativa. ¿A qué me refiero con eso? Es no tengas la expectativa de cómo te va a contestar, qué te va a decir, con qué doctor te va a mandar. No, 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 no. Porque quizá la respuesta que te dé es lo que menos esperes. Y quizá tenga que ver mucho con un cambio de paradigma, ¿sí? Quizá
lo que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver, entre comillas, la enfermedad y la forma de verte a ti mismo. Puede que al principio no lo veas, ¿no? No te des cuenta, pero te vas a acordar muy bien de ese sueño. Eso sí va a pasar, que cuando es un sueño que te está enseñando algo o te está respondiendo algo, no lo olvidas, se queda así grabadísimo. Cuando es así pasajero y te despiertas y apenas recuerdas, ya cuando te despertaste ya no te acuerdas de nada, no iba por ahí. Esa no era la respuesta. Cuando realmente es una respuesta, o sea, algo que tienes, que estás recibiendo un mensaje o pues, estás recibiendo un aprendizaje a través de ese sueño, no se te va a olvidar. Incluso yo tengo muchos sueños que ha sido así y hoy los recuerdo y me acuerdo muy bien de cómo son. O sea, es como si realmente hubieras vivido esa realidad, ese sueño, ¿no? Quizá no lo entiendas muy bien al principio, o no del todo. Creo que les platiqué, pero bueno, este es un buen ejemplo, que en una de las meditaciones que hice con una de las chicas que tomó el curso, en su meditación, ella buscando a la versión exitosa, porque emprende un nuevo negocio, a su versión exitosa, lo único que vio fue un camino y una señal. Y decía, pues es que no vive a mi versión y ella tenía esa expectativa. Sin embargo, tuvo una respuesta que no la entendió. Ya con el paso del tiempo, y yo en ese momento tampoco lo entendí, con el paso del tiempo pues nada más me cayó así, me cayó como un flashazo de una idea de significado y dije, ay, pues qué tonto, estaba muy fácil. Simplemente le estaban diciendo, como ella ya había, no iba a empezar, sino ya había empezado, pero iba en la etapa inicial del proyecto. Básicamente el camino era, sigue el camino, o sea, mantente en el camino y sigue las señales. Ya, that's it. Y ya después ella siguió meditando todos los días, todos los días, todos los días con las meditaciones, porque bueno, cuando compras el curso tienes acceso a todas las meditaciones. Bueno, la gran ventaja es que ahí no tienes anuncios ni nada como de repente aparece en YouTube. Entonces ella estuvo meditando y de repente hace poquito me dijo, ¿qué crees? Logré, ya había la versión exitosa, mi versión exitosa y obviamente, bueno, pues percibo muchísimas más cosas, estaba muy emocionada y bueno, ahí está y está caminando, o sea, está caminando el proyecto y sigue avanzando muy bien. Entonces, con dificultades, que es una parte de las cosas que explico en, eh, en el curso, porque hay momentos en los que pareciera que las cosas van en contra, pero debes de seguir y permanecer, porque estás haciendo un cambio de realidad a una, sobre todo cuando estás cambiando una realidad que siempre has mantenido, esa tiene una memoria, ¿no? Entonces es lógico que vuelva a aparecerse o a mostrarse, por llamarla de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esa es la idea, no tengas expectativa porque te van a dar una respuesta, tu yo superior te va a dar una respuesta que no estás seguro cómo va a ser ni por dónde va a ir, porque quizá tú crees que todo esto es meramente físico y te enseña que tienes que librarte de una emoción o que tienes que resolver una situación con algún familiar o que tienes que resolver algo contigo mismo, etcétera, ¿no? Oh, ya empezó a llover y creo que no me van a escuchar muy bien. Voy a darle un poquito de pausa. Bueno, me voy a poner tantito. Bueno, si empieza a llover mucho, lo pongo en pausa y luego continúo ya que para. Entonces, básicamente ese es el ejercicio de Frederick Dodson. Bueno, regreso porque ya pasó la lluvia y es que aquí donde tengo este espacio para sanación, eh, hay una parte arriba de un techo de lámina y bueno, se oye la lluvia fuertísimo, entonces no me iba a escuchar, pero ya pasó, era una nubecita nada más. Bueno, entonces hagan este ejercicio y estará muy padre que me dieran su retroalimentación, que me escriban, que me digan si obtuvieron la respuesta
Y bueno, de ahí vamos viendo. La intención es que ustedes puedan contactar con su yo superior, eh, como coloquialmente se dicen, y no se anden por las ramas, es decir, no anden preguntándole cosas a alguien, a un medium, a alguien que les lea las cartas o demás, ¿no? Digo, no quiere decir que esté mal, sin embargo, lo que está mal es que esa sea tu única opción. Es momento de poder hacer un buen contacto con tu Dios interior o con tu yo superior, de tal forma que puedas ir avanzando en tu vida en la dirección correcta eh, y bueno, pues ejecutando el plan que tú mismo te estableciste para vivir en esta encarnación. Entonces realmente es lo que mejor te va a dar avance, evolución, crecimiento, incluso hasta quizá ya no tengas que regresar a esta realidad en algún momento porque ya hayas completado ahora sí que todas las lecciones, ¿no? Más importantes de acá, o nada más regreses como un servicio, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora, la segunda parte que a mí me gustaría platicarles no es larga, es cortita y veo muy importante eh, que de hecho no lo he mencionado y esa parte es un punto muy importante. Bueno, como todos lo saben ya, todos somos creadores, conscientes o inconscientes, ya saben, no existen las víctimas. Solo existen dos caminos a seguir, o eres víctima y no eres responsable, o eres responsable y eres creador. Cuando eres víctima, no piensas en hacer algo en particular para seguir tu realidad, para crear tu realidad. Cuando eres responsable, estás creando y te haces responsable de tu realidad. Y si hay algo que no te gusta, ves la forma en la que estés creando una nueva realidad. Que bueno, cuando quieras crear una nueva realidad, es muy probable que te vaya a llevar a encontrar cuestiones que tengas que sanar, que tengas que equilibrar, que tengas que cambiar de perspectiva, que tengas que cambiar una creencia, etcétera. ¿Para qué? Para ir exactamente al lugar donde tú quieres. Porque el lugar que tú quieres no sale de la nada, es algo que tú mismo estás o tú misma estás deseando experimentar o quieres experimentar y por lo tanto viene ese deseo o esa intención o esa necesidad de ir detrás de ello, viene como un mensaje de tu yo superior. Ahora, ¿cuándo, o más bien, qué te obstaculiza mucho? Uno es que no seas, por ahí existe, si pueden leerlo, el libro de los cuatro acuerdos, y uno de los acuerdos es que seas impecable con tus palabras. Y básicamente es eso. Ser impecable es que cumplas eso que dices. O sea, si tú, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas. Primero, no prometas en vano, o sea, no prometas nada más al aire como para quedar bien o para sentirte que eres bueno o para impresionar a alguien más. Olvídate de eso. Segundo, todo lo que digas, sé responsable y cúmplelo. Hay veces que eh, puede ser que te retrases a lo mejor y no es que seas a lo mejor tan, eh, o sea, que no cumplas nada, o sea, cumpliste, aunque te retrasaste, pero cumpliste, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hay en tu subconsciente, básicamente él va a ir tomando lo que tú vas diciendo. Entonces vamos a suponer que eres alguien que no cumple lo que dice. Por ejemplo, la gente con la que haces citas, le dices una hora y siempre llegas tarde, siempre. Pero tú estás acordando en una hora y no la cumples. Entonces, ¿qué pasa cuando es lo opuesto? Tú deseas manifestar algo porque quizá hay un tiempo en el que está como limitada esa experiencia a ese tiempo, ¿no? O esa experiencia
quizá vuelva, pero mucho tiempo después, ¿no? Bueno, pero para tu subconsciente tú ya le enseñaste que eso no importa, que la puntualidad no importa, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, tú mismo te estás poniendo el pie y tú mismo no estás, o sea, tú le estás diciendo a tu subconsciente que no tienes palabra, en pocas palabras. O sea, dices voy a hacer esto, no lo haces. Dices voy a hacer el otro, no lo haces. Dices me voy a levantar a hacer ejercicio, no lo haces. Sabiendo que hacer ejercicio es algo positivo para tu salud. Entonces, cuando decidiste hacer ejercicio para hacer algo positivo para tu salud, cuando deseas atraer algo más que es positivo para ti, para tu vida, pues no se te va a manifestar ni lo vas a atraer porque tu subconsciente dice, pues esto no tiene importancia como no lo tiene el ejercicio, ¿no? Entonces tú mismo te estás contradiciendo, tú mismo te estás generando un daño que no deberías. Entonces, ¿qué es lo más correcto que debes de hacer? Uno, piensa bien aquello que vas a prometer o dices que vas a hacer, ¿sí? Piensa bien, uno, que esté bajo tu control, todos los aspectos, ¿no? O la mayor parte de los aspectos. Dos, que tengas toda la intención, la voluntad, el deseo, no haya nada que te conflictúe para cumplir eso que estás diciendo que vas a hacer. Y tercero, ponte a hacer las cosas y hazlas, no ¿qué? ¿Cómo se prostra? Se me fue la palabra. Postraclinar o bueno, no esa palabra, ¿no? Bueno, no lo hagas, no lo dejes para después y lo demores y lo demás, no. Si lo dices que lo vas a hacer, hazlo. Finalmente, es tu palabra y es tu pensamiento, es tu energía, lo que está proyectando hacia dónde vas. Entonces, si tú mismo no cumples, tú mismo te mientes, entonces tú mismo te estás poniendo dificultades. Ahora, ¿cómo puedes ejercitar eso? Desde las cosas bien simples. Levántate en la mañana y me voy a ir a bañar. Y exactamente ve y haz eso. Después ya que te bañaste, te vestiste, voy a ir a prepararme el desayuno. Y exactamente eso vas y haces. No hagas pausas, escalas, otra cosa, ni te distraigas. Ve y hazlo. Después vuelves a decir algo en corto que sabes que no te genera dificultad. Y entonces empiezas así de poco en poco. Después, cuando vayas a hacer algo más grande, tengas que prometer algo, entonces, cúmplelo. Por ejemplo, vas a una cita y tú tienes el hábito de siempre llegar tarde. Propóntelo, dices, bueno, a ver, mi cita es a tal hora. A ver, voy a ver en el Waze cuánto tiempo hago de aquí a allá. Ah, ok. Y si voy de aquí, tengo estas actividades que hacer. Ok, pero si hago todas y esto es muy justo, bueno, entonces mejor esta la programo para otro día y entonces me queda tiempo de sobra. Y entonces ya vas y llegas puntual o incluso si llegas antes no pasa nada, ¿no? Porque finalmente estás llegando a cumplir un acuerdo que hiciste con una persona de verte a una cierta hora. Aparte te vas a dar cuenta que entre más hagas eso tú, más vas a ir experimentando la puntualidad en tu vida. O sea, las otras personas no te hacen esperar, porque tú no haces esperar, porque tú respetas el tiempo de las demás personas, entonces las otras respetan tu tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes una dificultad en algún momento y necesitas pedirle prestado a un familiar dinero, ¿no? Y vas y le pides y te dice, sí, ok, pero ni siquiera él no te preguntó cuándo, ¿no? Le vas a pagar, sino tú le dices, ¿sabes qué? Tengo un pago de tal día, o me pagan tal día, o hago esto, lo que fuera,
recibo un dinero tal día te pago. Ok. Él no te dijo cuándo, él no te dijo, no te presionó nada, él te prestó el dinero en base a lo que tú le dijiste. Y entonces, ¿qué pasa? Llega el día, pero como no tienes bien afianzado cumplir lo que tú prometes, lo más seguro es que no cumplas con esa promesa que hiciste. Se te va a cruzar algo, vas a tener un gasto que no tenías contemplado, va a pasar un montón de cosas, pero no vas a poder cumplirle a esa persona, a tu familiar. Y entonces vas a quedar mal. Obviamente tu familiar no va a volver a considerarte para prestarte. ¿Por qué? Porque es una persona que no cumple. ¿Sí? Entonces, si te fijas ahí, tú mismo estás mandando tu proyección para cuando hablamos de los espejos. No te has puesto el traje de que yo soy alguien que cumple. Y de ser alguien que no cumple a alguien que cumple, solo hay un paso. Es la decisión. Entonces, como tú eres alguien que no cumple, recibes en retorno lo mismo, ¿no? Alguien más no te va a cumplir y alguien más no va a confiar en ti porque eres incumplido. Esa es la proyección, puede ser la misma o el opuesto. Entonces tú mismo te estás generando un daño. En cambio, en vez de actuar de una manera apresurada, desesperada, etcétera, sabes que tienes que salir del compromiso y sabes que este familiar sí te presta. ¿Ok? Entonces tú dices, ok, es tanto dinero, ¿qué gastos tengo? Recibo tal dinero tal día. Primero es, recibo ese dinero 100% seguro, ¿no? Segundo, puede que haya un cambio y si hay un cambio, entonces ten un plan B o algo más que te soporte. Entonces, quizá en vez de decirle tal fecha, cúbrete un poco más, quizá 15 días más o hasta a lo mejor un mes. Tú vas y le dices, y si él te dice sí está bien, entonces ya tienes el suficiente tiempo para que si no se cumple esta o esto. ¿Qué sería mejor? Que te atrases y no cumplas lo que dijiste, o que te salga todo bien como pensaste, te cubriste las espaldas y entonces tuviste el dinero y le pagas antes. Ve la diferencia que generaría. Pero si no lo haces de esa manera, entonces tú mismo te estás cuarteando, te estás complicando la existencia y la realidad detrás de ello, lo que tienes que ver es que hay una emoción. Una emoción quizá es que ya tienes muy arraigado que nunca me sale bien y no puedo cumplir y entonces traes el traje de no soy cumplido. Y entonces sí, no vas a poder cumplir. O puede ser que traigas algún otro tipo de emoción que está alimentando, quizá vamos a pensar que te da preocupación no poder cumplir. Y esa preocupación lo que va a hacer es que te va a generar un imprevisto para que se te fugue el dinero y no tengas el dinero para cumplir la promesa que hiciste. ¿Por qué? Porque tu preocupación generó más preocupación. ¿Sí? Ese es tu estado vibratorio. Entonces, quieres estar viviendo una realidad diferente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuidar tu estado vibratorio. ¿Cómo me siento? ¿Cómo vibro? ¿Cómo me siento respecto a esto? ¿Cómo me siento respecto al otro? ¿Cómo me siento respecto a esto? En vez de buscar evadir esas emociones, enfréntalas, obsérvalas, date cuenta qué es lo que sientes y por qué lo sientes y cámbialo. Tú puedes cambiar en el instante que tú quieras este, tu estado vibratorio, tu emoción. Entonces, eh, si tú estás preocupado constantemente por algo, lo único que estás mandando al universo, acuérdense que tú eres el Dios de tu universo. Entonces, el universo es vibración
todo lo que tú proyectas es lo que regresa. Tú atraes no lo que deseas, atraes lo que eres. Entonces, si tú atraes, tú te proyectas como alguien seguro, tranquilo, en paz, confiado, que confía, ¿no?, en su propia energía, en su propia capacidad, en sí mismo, pero también a la vez confía en, si quieres ponerlo en Dios o si quieres ponerlo en el universo, quieres en algo mayor, vas a estar proyectando eso y eso va a venir de regreso. Pero ¿qué pasa si tú estás preocupado y preocupado y preocupado y luego de ahí te vas hasta la angustia y luego ya está peor? Lo único que vas a estar haciendo es atraer situaciones y circunstancias que te refuercen esa emoción. Y hasta que tú, por eso dicen que te llueve sobre mojado, pero no es que te venga algo de externo. Como ya te enganchaste con esa emoción y cada vez la alimentas más y más y más y más, ¡pum!, ahí está. Entonces, yo les pido que si quieren hacer un cambio de realidad, aparte de hacer la meditación, aparte de crear su realidad con los universos paralelos, tienen que estar de manera constante observándose, porque bueno, vamos a suponer, yo quiero atraer un coche nuevo, ¿sí? Y entonces empiezo a proyectar, me veo, primero hago mi meditación, me encuentro a mi yo superior, no mi yo superior, mi otro yo que trae ese coche que yo deseo, me subo con él, me deja manejarlo, ¿no? Vamos a suponer que así fue la meditación, esa fue la visualización, regresas pero emocionadísimo. Al siguiente día lo primero que haces es cuando sales de tu casa, ves ese coche tal como lo visualizaste y dices, esto ya está caminando, luego vas por las avenidas o por donde tú circulas normalmente y los ves más y más y te estás sorprendido, luego los sueñas y ves todo y dices, wow. Pero de repente algo pasa que empiezas, no algo pasa, más bien empiezas a regresar a tu estado vibratorio porque no lo observaste de manera constante, en donde tu estado vibratorio es, no me alcanza para otro coche, no, en pocas palabras, estoy jodido, ¿no? Podemos hacer, ese es tu estado vibratorio, estoy jodido, no me alcanza. Escuché muchas personas que luego te dicen, vas a su casa y bienvenida a tu pobre casa. Pues no van a salir de ahí, porque ellos mismos están proyectando exactamente qué es lo que quieren vivir, experimentar. Entonces, si empiezas a sentir esa carencia y por algún momento puede que esa carencia se proyecte con que tú no te sientes, dices, no, pues es que mi trabajo no me da para tener ese coche o no me va a alcanzar o qué pasa si es. Empieza tu cabeza a dar vueltas y si lo permites y no la observas, en nada de lo que tú crees dejas de ver los coches que veías, dejas de sentirte emocionado, baja tu nivel de vibración y entonces lo que estás proyectando ahora es una preocupación en base a esa carencia. Y ahora, de algo que quisiste crear nuevo, positivo, te llevó a experimentar algo quizá más negativo que donde estabas. Pero no es que te esté haciendo un daño tu creación, te está mostrando quién eres. Y lo que tienes que hacer es soltar, regresar a ti mismo, regresar a tu ser interior, a conectar con tu yo superior, darte cuenta que tú eres exactamente lo que tú hoy quieras ser. No vas a hacer algo que tú no quieras hacer. Si tú te sientes fregado, pues, es tu elección. Si tú te sientes positivo, si tú sientes auténticamente, no es forzado, auténticamente. Y la forma más fácil de sentir todas esas emociones es saber que estás soportado y apoyado por el universo enteramente en lo que tú eliges. Es más, estás tan apoyado en que si tú quieres experimentar la carencia,
aunque el universo y tú son abundantes, la vas a vivir y la vas a experimentar. Vas a experimentar una abundancia, pero de carencia. Y si eso es lo que necesitas para aprender, para contrastar, para saber qué es la abundancia en todos los aspectos, en todos los matices, pues entonces vas a estar apoyado. Eso siempre incondicionalmente eres apoyado. Entonces, ahora sí, alguna vez ya les pregunté, hice esa pregunta, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? Y eso que eliges, lo único que necesitas es empezar a observarlo y empezar a cambiar el estado hacia donde miras. Dejar las viejas costumbres. Y dejar las viejas costumbres, los viejos hábitos, el viejo diálogo mental no es otra cosa más que decidir mirar a otro lado. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar el podcast. Espero que les sea de gran utilidad. Esto creo que trae mucha información muy buena. Úsenla, no la dejen en saco roto, porque de verdad hace una gran diferencia el cómo experimentas tu realidad o no. O la experimentas como siempre o experimentas una nueva realidad. Y ahí tienes disponibles, es bueno que estás parado enfrente de un montón de puertas, muchísimas puertas. Y todas esas puertas te llevan a realidades diferentes y mejores que las que aquí experimentas. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a elegir abrir la puerta? Eso sí, vas a ir a algo desconocido, porque ahí vas a aprender a conocerte en una nueva versión. ¿Pero qué prefieres? ¿Quedarte con la costumbre, el dolor, el miedo? Porque obviamente si quieres una nueva realidad es porque esta ya no te satisface. O te aventuras. De verdad no hay nada que perder. Entonces, bueno, no duden en ir hacia algo nuevo. Y bueno, pues aquí los dejo, que tengan excelente semana y nos vemos en la siguiente. Chao.